Bueno, buenos días o buenas tardes, depende del horario que ustedes lo vean. Esta es la clase de la semana del 20 al 24 de septiembre. Lo que nosotros nos estamos acercando bueno, quedan todavía octubre y noviembre. Recuerden que nosotros para noviembre, la primera semana de noviembre, vamos a tener los parciales, el segundo parcial, y después va a haber recuperatorio. Para estos meses, ya dentro de 15 días, vamos a editar el trabajo práctico número 4 y luego el mes que viene el trabajo práctico número 5. De lo que vamos a hablar hoy es de la argumentación. La argumentación como estructura lógica, como estructura formal, y también la argumentación como género. Son dos aspectos que vemos. Recuerden que cuando nosotros abordamos las cuestiones formales, eso es, para un análisis lo extraemos de su utilización pragmática, o sea, de cómo funciona, y lo desglosamos y lo analizamos. Recuerden que la argumentación es una estructura que se fue formando, especialmente se tomó conciencia de la cuestión argumentativa con los antiguos griegos, especialmente, bueno, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles es el que va a escribir con respecto a la argumentación, especialmente en textos como la retórica. Bueno, la primera cuestión que vamos a ver es que, por ejemplo, los griegos dividían los aspectos argumentativos. Por ejemplo, la retórica era aquel discurso donde un orador hablaba y era aceptado o no, o sea, pero digamos no había una contraparte o una discusión, lo que los griegos llamaban discusión de alguien. Uno de los aspectos más importantes que tiene el campo argumentativo es lo que nosotros actualmente llamamos la ley de pasaje. La ley de pasaje es, digamos, aquel elemento a partir del dato que nosotros después valoramos ese dato. Por ejemplo, si una persona roba, ¿no? Supongamos un objeto personal de otra persona, a eso nosotros lo consideramos robo. El hecho es que una persona se apropió de un elemento. Ahora, hay diferentes formas de apropiarse de un elemento. Hay formas, formas aceptables y formas no. Por ejemplo, si la persona le regaló el objeto, no va a constituir un robo. Si la persona le compró el objeto a cambio de dinero, tampoco va a constituir un robo. Entonces, en cambio, si la persona se apropió del objeto en contra de la voluntad de aquel que era propietario primeramente, vamos a decir que se trata de un robo. Entonces, la ley, el dato, ¿cuál es? Que ese objeto pasó de una persona a otra, o sea, se apropió de ese objeto. Ahora, la ley de pasaje, que dice que si ese objeto se apropió sin el deseo del otro, o sea, si el otro no lo regaló ni lo vendió, indudablemente se trata de lo llamamos robo. Entonces, la conclusión es que se trata de un robo. Entonces, el hecho fue que el objeto pasó de una persona a la otra. La ley de pasaje dice que ese paso tiene que ser aceptado por la persona que se dio el objeto. Si ese paso no es aceptado, se constituye un robo. Muy bien. Entonces, en los antiguos griegos a esto lo llamaban los topoi clásicos o lugares comunes propios de la argumentación, ¿no? O sea, había cuestiones que eran tradicionales con respecto a esto. Yo recuerdo, por ejemplo, que la justicia tiene dos cuestiones. Una que es las leyes, que son las leyes que son aprobadas, o sea, las leyes positivas, las leyes que son aprobadas por el Congreso, y a la vez también tiene la jurisprudencia. Dentro de la jurisprudencia son lo que los jueces, la interpretación que los jueces hacen de las leyes, y eso suelen constituir leyes de pasaje determinadas, constituidas por la tradición. Y ambas cuestiones son las que se incluyen luego en la interpretación de los jueces.
Entonces vamos a tener, por un lado, los topoi clásicos, los lugares comunes propios de la argumentación política, después las leyes naturales basadas en pruebas científicas que también constituyen leyes de pasaje, las creencias culturales arraigadas en el imaginario social. Recordemos, por ejemplo, toda esta cuestión de las vestimentas, por ejemplo, ¿no? O en algunos países ciertas vestimentas son aceptadas, en otros no. Hay todo un imaginario social, una representación social acerca de la vestimenta, que pueden constituir leyes de pasaje en cuanto a nosotros elaboramos un juicio con respecto a los demás. Las lingüísticas, que pueden ser tautológicas, juego de palabras, etc. Bueno, primero vamos a tener el dato y luego vamos a tener el argumento, ¿no? Un dato puede transformarse en argumento cuando puedo vincularlo con una ley de pasaje y llevar a una conclusión. Un dato adquiere categoría de argumento cuando se apoya en una ley de pasaje adecuada. A nosotros básicamente lo que nos interesa son las leyes de pasaje científicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lanzo un objeto al vacío desde 10 metros de altura. Ese es el dato. La ley de pasaje me va a llevar a una ley, que es una ley de las ciencias naturales, que es la teoría de la gravedad. Y si yo digo que un objeto, la ley de pasaje que un objeto recorre en la Tierra 9,8 metros por segundo si yo lo lanzo en caída libre, ¿no? Eso es por la fuerza de la atracción. Eso es una ley contra la cual no se puede hacer nada, ¿no? Se nos caen los músculos, se nos caen las grasas, etc. Todo se cae. Conclusión, el objeto demorará un poco más de un segundo en llegar al piso. Esa es la conclusión, basada en una ley de pasaje. Ley de pasaje que no puedo negar porque el hecho en la práctica sucede. Bueno, en el caso, la ley de pasaje para los antiguos griegos se llamaban topoi, que eran lugares comunes del lenguaje. O sea, cuestiones comunes, por ejemplo, como que los ancianos deben ser cuidados por sus hijos. En esa época no había ley de jubilaciones y había todo un lugar común de decir, bueno, los ancianos deben ser cuidados. No había toda una cuestión de la sabiduría de los ancianos, etcétera, y de que un hijo debe cuidar a su padre. Básicamente, esta era una idea muy fuerte en la antigüedad. Para Toulmin, por ejemplo, la garantía son los enunciados que funcionan como ley de pasaje de dato a la conclusión. A él lo llama garantía. Y Grice los llama preconstruidos culturales. Vamos a ver cuál es la definición de una ley de pasaje. Las leyes de pasaje son principios o convenciones admitidas que suelen tomar la forma de afirmaciones más o menos generales con cierto grado de aceptabilidad. Pueden ser basadas en experimentos, en la experiencia o en la tradición, siempre pueden ser culturales o pueden ser lingüísticas. Nosotros siempre tenemos una serie de leyes con las cuales nos manejamos en la vida. En el caso de los géneros académicos, recuerden que nosotros estamos trabajando con géneros académicos y géneros científicos. No necesariamente no son lo mismo. Los géneros académicos se alimentan de los géneros científicos. Ustedes recuerden siempre que están estudiando una práctica, ¿no? Cada una de las profesiones que ustedes estudian es una práctica, pero esa práctica está fundamentada por la ciencia. Por lo tanto, lo que todo profesor elabora lo toma de los estudios científicos. Entonces, los géneros científicos sustentan a los géneros académicos. En el caso de los géneros académicos vamos a tener el examen escrito, el trabajo práctico, la monografía, la tesis, la clase teórica. Acá yo quiero aclarar una cosa con respecto a la argumentación. El examen escrito oral, ¿cuál es el objetivo también del trabajo práctico? Generalmente, el objetivo fundamental es demostrar que se ha aprendido algo, o sea, demostrar que ciertas competencias o que ciertas leyes científicas se han incorporado en la práctica, ¿no? La clase teórica también es una forma de argumentación donde se busca transmitir un conocimiento y dar el valor que ese conocimiento tiene. El caso del artículo científico, que también es una forma de argumentación, pertenece al género científico más que al género académico, porque para escribir artículos científicos y para que sean publicados, generalmente se trata de personas que ya han recorrido la universidad, o sea, que son generalmente o tienen carrera de grado o carrera incluso de posgrado, doctorado, etc. O sea, es un campo donde primero hay que atravesar la universidad para luego poder participar de ese campo, que es el campo de la investigación científica.
Eh, Además de esta ley de pasaje, lo que ustedes van a encontrar una serie de ejercicios, porque es una cuestión que hay que ejercitarla más que todo. Vamos a también hablar de 3 métodos de pensamiento con los cuales nosotros abordamos el análisis de estas leyes de pasaje, que son la inducción, la deducción y la abducción. Con la inducción, lo que nos sucede es que nosotros a partir del dato sacamos conclusiones, o sea, tiene que ver con la experiencia o con el experimento. Por ejemplo, podemos ver, consisten en conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. El razonamiento se generaliza, o sea, se parte de un hecho concreto y se generaliza, ¿no? Y existe un peligro de falacia. Recuerden que falacia es un pensamiento errado. En la falacia con la inducción es generalizar, o sea, creer que si, por ejemplo, los vecinos de determinado barrio son todos drogadictos, hay, por ejemplo, muchos drogadictos, ¿no? Y bueno, en ese barrio estas personas se drogan, yo voy a decir, bueno, el peligro de generalización es decir, bueno, todos los del barrio se drogan, ¿no? Ese es el peligro de la falacia, lo que se llama falacia por generalización, que es muy común en nuestro pensamiento. En cambio, el pensamiento deductivo se va de lo general a lo particular, se parte de una ley y se va a lo particular. Claramente, toda la conclusión de un argumento deductivo válido debe estar contenido en las premisas. Eso es un valor importante en cuanto a lo deductivo. Por ejemplo, lo que decíamos de la ley de la gravedad, ¿no? La ley que dice que todo se atrae hacia el centro de la Tierra, o sea, todo lo que existe en la Tierra tiene una atracción hacia el centro. Entonces, como conclusión, de ahí sacamos, por ejemplo, que si yo arrojo una piedra va a caer al piso, indudablemente, en algún momento va a caer. En cambio, la abducción es otra forma de pensamiento que también está dentro de la estructura, donde la premisa mayor es cierta, pero la premisa menor es solo probable. En la abducción se introduce la regla como hipótesis probable y no cierta. Esto, por ejemplo, cuando nosotros vemos investigaciones sobre asesinatos, se suele hablar, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, nosotros estamos trabajando con esta hipótesis, estamos trabajando con esta otra. Y básicamente se piensa por abducción, o sea, por ejemplo, una ley general dice que el 80% de los asesinatos son de personas cercanas, ¿no? Familiares o amigos de la persona asesinada. Ahora, eso es una ley probabilística. Ahora, por abducción, yo puedo pensar determinadas hipótesis que no necesariamente estén dentro de la ley para poder investigar quizás lo poco probable, ¿no? Bueno, estas dos cuestiones, que son la ley de garantía y las 3 formas de pensamiento, que son la de deducción, inducción y abducción, es el tema de la clase de hoy. Usted tiene ahí un texto grabado y a la vez también los ejercicios, incluso los ejercicios de la asistencia, donde vamos a trabajar estos elementos. A nosotros nos interesa básicamente ver cómo es el pensamiento científico, ¿no? O sea, las características que tiene el pensamiento científico y muchas veces el conflicto del pensamiento científico con el sentido común, ¿no? Que ha constituido una de las trabas más importantes en el desarrollo del pensamiento. Recuerden que el avance en el pensamiento científico es muy fatigoso y es una elaboración permanente. Y también que hay una cuestión que tiene que ver con la reproducción del pensamiento científico. No solamente hay que investigar, desarrollar, generar teoría, sino también esa teoría debe ser conocida por las nuevas generaciones, que deben desarrollarla a su vez. De lo contrario, se pierde mucho conocimiento. Y esto lo sabemos, por ejemplo, por lo que sucedió en la Edad Antigua, ¿no? Con las revoluciones, conflictos, las guerras, etc. Hubo épocas oscuras donde mucho pensamiento científico que se había desarrollado se perdió y se retomó mucho tiempo después, ¿no?
Con esto, por ejemplo, les recuerdo el ejemplo de la cesárea como operación, ¿no? Que ya la tenían los romanos y después durante muchos siglos se olvidó esa práctica, ¿no? Y eso constituía, no poder practicar operaciones de cesárea significaba un fuerte riesgo para la salud de las mujeres y de los hijos que se estaban gestando, ¿no? Por eso en una época se decía que los hombres mueren en la guerra y las mujeres en el parto, porque la mortalidad en los partos era muy grande. Entonces, también estamos viendo un poquito que el pensamiento científico debe ser validado, no sirve de nada que alguien descubra algo si socialmente no es compartido o aceptado por la sociedad. Y en la sociedad siempre también hay resistencias a las nuevas ideas, o sea, lo que también llamamos resistencia al cambio, y intereses también. Entonces, los campos argumentativos son espacios donde se puede expresar los nuevos conocimientos y donde surgen posibilidades del desarrollo de estos conocimientos. Muy bien, yo sé que es un tema denso, pero hay que concentrarse y trabajarlo y es muy importante, y después vamos a avanzar en las próximas clases en donde circula la argumentación científica, especialmente las referencias bibliográficas y el tema de las revistas académicas y cómo movernos en este mundo tan confuso que es, o sea, tan variado y con tantas puntas o posibilidades que es Internet, ¿no? Cómo determinar cuándo un artículo es claramente un artículo científico y cuándo se trata de material publicitario o de un texto de difusión o de un texto simplemente didáctico. Muy bien, bienvenidos a esta clase 16.